con especialización en oceanografía biológica. Las investigaciones que lleva a cabo examinan los arrecifes de coral, las especies en peligro de extinción y la ecología a nivel paisaje del ambiente marino. Entre estas investigaciones se destacan los estudios de hidroacústica, en los cuales se analizan los sonidos que producen algunos peces durante sus comportamientos reproductivos asociados a las agregaciones de desove. Por los pasados 10 años ha realizado estudios de las agregaciones de desove de los peces. ¿Verdad? Y sin más preámbulo, yo creo que podemos pasar ya con la doctora Shatter para que pueda comenzar con la charla de esta noche. Nuevamente, muchas gracias a todos. Hola, buenas noches. Gracias, Carla, por la invitación y especialmente un día como hoy que podemos todos aprender un poco más a cómo tomar las mejores decisiones cada día para que siempre tengamos algo positivo para el ambiente que nos nutre y nos permite vivir en este planeta. Mi nombre es Michelle Shatter. Yo voy a estar hablando un poquito hoy de el conocimiento que yo he adquirido a través de los años y quisiera comenzar por decir las personas que a mí me inspiraron cuando yo era pequeña. Yo leí el libro de Jane Goodall hace muchos años. También fue muy influyente Diane Fossey y Rachel Carson. Pero más que nada el que me impactó para sumergirme al mar fue Jacques Cousteau y las películas que se transmitían de todas las aventuras que ellos tenían. Básicamente, siguiendo esa inspiración, fue entonces que me dediqué a estudiar zoología, como dijo Carla, en la Universidad Central de Florida. Eso fue en Orlando hace varios años y tuve mis primeras experiencias con las tortugas y los manatíes allá. Después en Mayagüez estudié biología. Están pidiendo la charla. En Mayagüez con el profesor Fernando Bird y oceanografía biológica fue el doctorado en ciencias marinas. Y básicamente lo que yo me dediqué a estudiar fue ictiología, ¿verdad? Que es la ciencia de los peces, ya sea en el mar o en agua dulce. Y la ecología. La ecología es, ¿verdad?, cómo esos organismos se relacionan con otros organismos y que con su ambiente inorgánico y orgánico. Entonces, por ejemplo, los peces era mi enfoque que yo estaba interesada y la pregunta para mi disertación fue cómo su ambiente, cómo los hábitats submarinos ayudan a que esos peces cumplan su ciclo de vida, específicamente en la isla de Mona. Pero me di cuenta a través de los años y gracias a la influencia del doctor Manuel Valdés Piscini y Ruperto Chaparro, que en verdad si tú quieres ayudar al ambiente, el animal que hay que estudiar es el ser humano, porque la mayoría de los impactos los trae Homo sapiens y si tú estudias psicología y comportamiento animal, vas a tener mucho más éxito controlando los impactos al ambiente que estudiando los animalitos que tanto nos gustan. Gracias a esa experiencia en el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral, pues pudimos ver que cuando tú traes esas otras disciplinas, la antropología, la sociología, los ingenieros, todas esas diferentes visiones te ayudan entonces a tú ver el problema complejo de una forma más holística y pues es el gran reto al que nos enfrentamos diariamente y a través de los diferentes proyectos que hemos llevado a cabo, ya sea con NOAA, con recursos, con la EPA, con el Consejo. Básicamente siempre tratamos de proveer una información, ¿verdad?, que adquieras un conocimiento y entonces que se pueda convertir en unas acciones que beneficien al ambiente, a los hábitats o al organismo. Pues hoy les voy a estar hablando un poco de lo que son las acústicas marinas. Básicamente es el estudio de los sonidos
en el ambiente marino, ¿verdad? Los sonidos bajo el mar, hay que reconocer que para uno estudiar acústica debe ser bien diestro en física y en matemática, porque muchos de los fundamentos, ¿verdad?, teóricos de las acústicas tienen que ver con esas ciencias de física y matemática. Entonces, para definirlo de una forma, ¿verdad?, que todos podamos entenderlo, el sonido es una vibración que se genera desde una superficie que viaja en forma de una ola, rebotando contra las diferentes paredes o superficies y también haciendo eco. Y es importante reconocer que el sonido se comporta diferente cuando está bajo el agua. En el agua, por el medio que es más denso, el sonido viaja mucho más rápido que en el aire. Y puede llegar mucho más lejos porque no tiene barrera y no, como que sigue esa ola generando y generando y emitiendo y transmitiendo a través del medio que es el agua. Esto tiene una consecuencia que es que permite, ¿verdad?, que ese sonido o esas señales acústicas sirvan para la comunicación entre individuos a través de muchas millas de distancia. Claro, la distancia a la cual se va a transmitir este sonido va a depender de qué tan fuerte es ese emisor, ¿verdad? Y cuando hablamos de comunicaciones, que entiendo yo que es otra ciencia que es bien importante en nuestros trabajos de conservación, para tú comunicar una señal o un mensaje, tú tienes un emisor y un receptor. Pero para que esa comunicación llegue entre un emisor y un receptor, tiene que haber un medio, ¿verdad? Un camino por donde esa señal puede transmitirse. Y en este caso, ese camino o ese medio debe estar libre de interferencia. Pero al igual que las comunicaciones pueden viajar muchas millas a través del agua, también la contaminación acústica, que son estos otros sonidos que en verdad no tienen un propósito de comunicación, pueden interferir entonces con las otras señales que sí tienen un propósito de comunicación. Y un ejemplo de esto, ¿alguien del público sabe qué embarcación es esa blanca? Pueden contestar, pueden quitar el mute y decir si saben qué barco es ese. Sí, pueden escribirlo por el chat también, cualquier cosa, si están muy tímidos. Homero dice un crucero turístico. Okay. Pues en parte sí, pero es el ferry que cruza de la República Dominicana a Puerto Rico. Y ese ferry, si alguien se ha montado en él, sabe que se tarda, creo que son 12 horas, entre la República y Puerto Rico, cuando la distancia no es tanta. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque como emisor de sonido, o para mí esto es ruido, porque los sonidos que no tienen un propósito de comunicación, para mí son interferencias, porque generan un ruido que no tiene ningún otro propósito, se genera básicamente por dos razones principales. Primero, porque el motor que tiene que ser bien potente para mover las hélices para poder mover ese barco a través del agua. Y eso causa una vibración. Y esa vibración, cuando el casco del ferry está en contacto con el agua, emite y transmite un sonido bien fuerte. Pero además de que genera el sonido, va bien lento. ¿Qué quiere decir esto? Que está muchas más horas emitiendo sonidos y haciendo ruido en el ambiente marino de lo necesario. Entonces, si usted quiere ayudar a controlar y reducir la contaminación acústica en el mar, pues la próxima vez que lo inviten para un crucero, recuerde que está generando una contaminación acústica que tiene un impacto sobre los otros organismos que viven allá abajo. Y la mayoría de los casos
de contaminación acústica vienen de la industria del transporte, ¿verdad? Estos cargueros gigantes que van con todos los containers y los furgones llenos de productos, y también la industria de cruceros. Y se han llevado a cabo algunos adelantos para hacer motores más silenciosos y tratar de acortar las rutas para no contaminar con acústica todo el océano y solamente mantenerlo en ciertas rutas, pero verdaderamente hace falta mucho más trabajo para atender este problema de contaminación acústica en el mar. Les voy a hablar un poquito también sobre las métricas del sonido. Básicamente las métricas son como las unidades o las formas en las cuales nosotros cuantificamos los sonidos. La intensidad que tiene el sonido es lo que nosotros reconocemos como decibeles. Los sonidos más bajitos pues tienen decibeles bien bajitos y los que son bien fuertes tienen decibeles bien altos. Y en el agua se miden relativo a un micropascal. Y ahí volvemos a la importancia de estudiar física y matemáticas para uno poder manejar todos estos conceptos si va a estudiar acústica. La acústica se mide como amplitud. La amplitud es básicamente la fuerza que tiene esa presión de esa ola que generó el sonido. Y la amplitud es lo que nosotros medimos con los hidrófonos. Esa amplitud después se convierte en intensidad mediante fórmulas matemáticas y más adelante les voy a enseñar cómo se ve eso. Otra característica del sonido es su frecuencia. La frecuencia se mide en hertz. Generalmente uno lo escucha por ahí como kilohertz, ¿verdad? Porque hay unas frecuencias de unas ondas que son mucho más altas, que son las de kilohertz. Kilo quiere decir 1000 y hertz es la unidad. Entonces, la frecuencia también usted la puede haber conocido como el tono. Si usted escucha un bajo en una banda de rock, ¿verdad? El tono es bien bajo. Pero si escucha un 4, el tono es bien alto. Entonces, ellos tienen unas frecuencias diferentes. Y en los organismos que vamos a estudiar también tenemos esas características diferentes de la frecuencia. Y otra métrica importante es el tiempo o la duración de esa señal acústica. Y esto es un ejemplo de unas dos gráficas. La de arriba es lo que se conoce como un oscilograma. Básicamente ahí usted está viendo esas ondas que causa la señal acústica. Cuando hay silencio, pues está bastante flat la línea, pero cuando hay sonido, pues eso es como un sismógrafo más o menos. Y en la gráfica de abajo, que es lo que se llama un espectrograma, representa 3 dimensiones del sonido. En el eje de Y podemos ver la frecuencia, que en este caso está en hertz porque es menos de 1000. Podemos ver en el eje de X el tiempo, en este caso está en segundos, pero a veces estos sonidos son en microsegundos. Y en el eje de Z, que son los colores, podemos ver la intensidad, ¿verdad? O los decibeles que tiene ese sonido. Y la mayoría del tiempo con lo que nosotros trabajamos para medir los sonidos y caracterizarlos es con este tipo de métricas que las podemos ver de forma visual, interpretando así los sonidos. Entonces, ¿cómo usamos nosotros los métodos acústicos pasivos? Es importante diferenciar lo que es el método acústico pasivo del método acústico activo. Un ejemplo de un método acústico activo es los profundímetros de las embarcaciones, ¿verdad? Esos profundímetros emiten una señal bien fuerte desde un transducer que viaja al fondo del mar y cuando rebota, dependiendo del tiempo que se tarda en llegar, los cálculos matemáticos le dicen a usted la profundidad en ese lugar que se encuentra, pero a una velocidad súper rápida. Esos son activos. Los que nosotros usamos son pasivos. Nosotros no emitimos ninguna señal, simplemente ponemos unos instrumentos que contienen un hidrófono que es bien sensible a los sonidos y está conectado entonces a un motherboard que convierte esos sonidos en señales eléctricas
y que se van grabando en una tarjeta como la tarjeta de su celular. Y así nosotros entonces usamos los métodos de acústica pasiva, solamente escuchando todos los sonidos que hay en ese ambiente. Los clasificamos en 3 tipos generales. Los sonidos pueden ser de la geofonía. Estos son sonidos naturales de nuestro planeta, ya sea por las olas y el viento, por las mareas y las corrientes o las marejadas, cuando estamos hablando en términos oceanográficos, o cuando hay terremotos o volcanes, son geológicos. Esos son los 3 fuentes o emisores de sonido que se consideran geofonía. Cuando los sonidos son producidos por los animales, se conoce como biofonía, ¿verdad? Porque la bio son los animales o la vida y también producen sonidos. Algunos de estos sonidos los conocemos como los de los mamíferos marinos, los peces, los invertebrados y las aves. Y en tierra todo el mundo ha escuchado el coquí, ¿verdad? Cuando de noche a veces tú llamas a alguien y escuchas por el teléfono el coquí, pues tú sabes que esos animalitos están ahí. ¿Por qué? Porque tú reconoces esa biofonía, ese ambiente de sonido. Y finalmente podemos clasificar los sonidos como los que producen los seres humanos como antropofonía, ¿verdad? Antropo, de antrópico, que viene de parte del hombre. Y los métodos que nosotros usamos, se los voy a enseñar aquí brevemente. Esta persona que está aquí es un colega que se llama Tim Rowell. Él hizo su maestría aquí en Ciencias Marinas también con nosotros. Después hizo su doctorado en California y ahora está trabajando con Woods Hole en Massachusetts. Y esto que él tiene en su mano derecha, no sé si pueden ver el mouse aquí, este es el hidrófono. Es un material plástico que dentro tiene unas placas de porcelana que son las que reciben esas vibraciones del sonido y las puede transmitir a través de este cable que es bien largo para nosotros bajarlo al fondo del mar y dejarlo allá abajo, ¿verdad? Con el motor apagado para que no tengamos interferencia y se graba en esta grabadora digital. Esta es la otra punta de ese cable largo que va debajo del mar. Y a la misma vez que estamos en el agua, también usamos audífonos que cancelan el sonido alrededor para uno poder escuchar esos sonidos que son de bien baja frecuencia, pero más importante para escuchar si hay alguna interferencia en nuestras grabaciones. Entonces lo que hacemos es pues, que ponemos a grabar mientras estamos, ¿verdad?, bajando con la corriente alrededor de un área que queremos escuchar. Y después en el laboratorio se bajan esos sonidos y se le hace el análisis que le enseñé de las métricas. Entonces, el fondo de estudiar los sonidos en el contexto de la biología o el comportamiento animal es porque el sonido sirve para muchas especies en diferentes formas. En algunos casos, el sonido se usa como un método de defensa o de alarma para avisar que hay un depredador. Muchas veces los meros, cuando tú estás buceando y te encuentras con uno y lo persigues y lo hostigas, vas a escucharlo. O si él se mete en una cueva, él va a hacer estos ruidos como para espantarte, para que tú no lo mates. Otros animales emiten sonidos cuando defienden su territorio. Hay algunas especies que son territoriales y ellos pues cuidan su finca y cuando viene otro a quitarle su finca, ellos pues hacen estos sonidos, no necesariamente entran en conflicto porque ellos se entienden, vamos a ponerlo así, ellos tienen esa comunicación y ellos saben quién manda. Otros animales usan las acústicas para localizar sus presas y los que han desarrollado esto a la máxima potencia son los delfines que usan ecolocalización, ¿verdad? Y eso sí es una acústica activa, porque los delfines emiten una señal y tienen su fisionomía, ¿verdad? Su cabeza tiene un melón que está evolucionado y adaptado para emitir una señal y recibirla y poder así localizar sus presas. Por eso es bien importante para esos animales los océanos silenciosos, porque si no ellos no van a poder encontrar su comida.
Otro comportamiento del cual sabemos que la comunicación acústica es importante es para que los peces o las ballenas o los delfines, ellos se comunican entre ellos, aunque estén lejos y no se puedan ver, se escuchan y saben dónde están los otros miembros de su manada o de su cardumen. Uno de los aspectos más interesantes de las acústicas es atraerse para llevar a cabo la reproducción, ¿verdad? Hay algunas especies de peces donde el macho hace ruido constantemente durante la época de apareamiento porque él hace un nido y él está llamando a las hembras para que vengan a poner los huevos en su nido. Y otro comportamiento que también se ha observado es cuando los peces se agregan para reproducirse, pueden llevar a cabo comportamientos de cortejo, de competencia sexual, ¿verdad? Los machos compiten por la hembra, o durante el apareamiento también se escuchan los sonidos. Aquí le voy a pedir a Carla que comparta en el chat ese primer enlace. Yo los enseño aquí, pero para que ustedes los puedan copiar luego del chat, se les haga más fácil. Esto es una gráfica que básicamente resume lo que yo les estaba explicando ahorita de las clasificaciones de los sonidos de geofonía, biofonía y antropofonía. En este caso, las bolitas, ¿verdad?, representan la emisión de un sonido o de una señal acústica. Los que son verdes son los que son de geofonía, puede ser la lluvia cayendo sobre la superficie del mar, los truenos, los volcanes, todo eso emite un sonido que viaja bastante. Los que son las bolitas blancas, que son más pequeñas, en general son la emisión de los sonidos de los animales, los camarones, por ejemplo, las focas, los peces. Y los que son las emisiones color naranja, esos son los de la antropofonía. En el caso de las embarcaciones que tienen el sonar, ¿verdad?, para poder ver en qué profundidad están, pues emiten ese sonido. Como hablamos ahorita de los cruceros y de los cargueros, también emiten un fuerte sonido cuando van viajando, porque son motores grandes que vibran mucho. Hay una tecnología para encontrar petróleo en el fondo del mar que se llaman explosiones sísmicas, y hay otras prácticas de la Marina de Guerra que usan sonares de bien alta potencia para poder estudiar el fondo del mar. Y también las fincas eólicas, aunque es energía renovable, tiene una producción constante de sonido. ¿Por qué? Porque al mover esas hélices, toda la unidad se está moviendo y eso genera sonido. Y en algunos lugares tienen regulaciones para asegurarse que esos molinos de viento sean lo más silenciosos posible. ¿Qué pasa cuando vemos todo esto? Si los animales necesitan comunicarse entre sí, pero tienen toda esta otra interferencia que no es natural, ¿verdad?, que ellos no evolucionaron con ella, pues estamos afectando la capacidad de ellos de emitir un sonido, de recibirlo y de que esos mensajes lleguen. Y se han visto en algunos estudios que los animales tienen la capacidad para aumentar o cambiar la forma que emiten los sonidos para continuar comunicándose. Pero tenemos que tener en nuestras mentes que estos ruidos son constantes. Aunque nosotros nos acostemos a dormir y no escuchemos nada, todavía hay embarcaciones cruzando el océano generando todo este ruido día y noche. Y no está claro cuáles son los impactos a todos los diferentes tipos de organismos que se comunican. Entonces, ahora voy a describir un poco las investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo desde el 2005 en esta zona del Caribe, entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Hemos sido bien bendecidos de tener apoyo de diferentes organizaciones, agencias, escribimos propuestas, colaboradores, voluntarios para lograr estos proyectos. Y básicamente lo que queremos hacer es poder usar estas técnicas de acústicas pasivas, pero primero hay que contestar unas preguntas bien básicas. Y eso es lo que nos hemos dedicado los últimos 15 años. Primero que nada, para tú poder identificar estas señales acústicas y saber cuál es el emisor del sonido,
tú tienes que poder contestar científicamente la pregunta de quién produce el sonido. Y estos fueron algunos de los trabajos que comenzamos en la isla de Mona, colocando unos instrumentos que combinaban el hidrófono, ¿verdad? Que es esta parte que tiene aquí. El otro cable también tiene un hidrófono en la punta. Tenemos 2 hidrófonos en este caso. Y dentro de ese housing a prueba de agua tenemos una cámara. En aquel momento, ¿verdad? No había la tecnología que hay ahora. Usábamos las cámaras que usan en la Fórmula 1, que ponían en el dashboard, ¿verdad? Unas cámaras para tú ver lo que el piloto estaba viendo en la carrera. Pues hay una de esas cámaras metida allá adentro y estaba sincronizada entonces con los hidrófonos. Y nosotros queríamos identificar cuál era el sonido que produce este tipo de pez. Y les voy a preguntar a ustedes, le voy a pedir a Carla que ponga un quiz. A ver cuántos de ustedes saben qué especie es esta. Me dejan saber si le sale, ¿lo ven ahí? Sí, se está viendo el quiz. Tomen su tiempo para escoger la respuesta de qué especie de mero usted cree que es este. Le vamos a dar unos segundos más para que todos contesten. Los que están en Zoom, los que están en Facebook lo podrán escribir en los comentarios, pero pues, yo no estoy monitoreando esa lista. ¿Hay alguien más que no le aparezca el quiz? Ya que alguien me escribió en el chat que no le aparece. No sé. Ay, será a lo mejor en un device que no es Zoom friendly. No sé. Yo creo que ya, ¿verdad? Tenemos 16 de 23. Ahí tenemos una mayoría. ¡Tarán! Ahí está la mayoría. Dice que es una cherna. Y en segundo lugar, los que estaban correctos. Esto es un guajil. El guajil de la aleta amarilla. Por razones obvias, ¿verdad? Están viendo la aleta de él, que es amarillita. Su nombre en latín es Microperca venenosa. Y es de los meros grandes que tenemos en nuestros arrecifes el más común. Lo van a reconocer porque siempre tiene muchos puntitos en el cuerpo, pero más que nada porque esa aleta, aunque él esté de otro tipo de color, siempre va a tener el borde amarillo. Y pues gracias a la tecnología que pudimos usar varias veces, pudimos identificar cuál es el sonido que produce esta especie. Y les voy a compartir un vídeo. Si ustedes tienen audífonos, pónganselos ahora para que puedan escuchar los sonidos. Si no, Carla les puede compartir el enlace de YouTube donde está esta peliculita de 2 minutos. Usted la puede ver en YouTube. Después siempre póngase los audífonos para que pueda escuchar el sonido que producen los meros. En este caso hay diferentes peces ahí y lo que están escuchando que suena como Rice Krispies, esos son los invertebrados, los camarones, que hacen ruido, pero esos meros también hacen sonido. Ese que escucharon es el sonido de un mero guajil, de bien baja frecuencia. Ese no era un guajil, ese era un gallo, un poquito más alta la frecuencia.
básicamente los peces se están comunicando entre ellos con esos sonidos que parecen como tamborcitos, esperando el momento del desove cuando se van a reproducir. Y si se fijan, ellos suben la columna de agua porque allá arriba es que ellos van a soltar los huevos y las espermas para su reproducción. Entonces, esa primera pregunta de quién produce los sonidos nos cogió como 5 años para contestarla, fuera de duda, para el guajil, el merocherna, la cabrilla y el guajil prieto. Son 4 especies que hay en nuestras aguas y todas fueron descritas gracias a los trabajos de esta tecnología que teníamos de cámara simultánea con micrófono. Otra pregunta básica que contestamos también con esta tecnología es ¿dónde están estos meros? Y eso fue un poquito más complejo, pero nuevamente tuvimos la bendición de colaborar con los colegas de la Universidad de las Islas Vírgenes y también de Harvard Branch Oceanographic Institute, que ellos tenían este aparato que se conoce como un glider. Es un aparato autónomo que tiene paneles solares para darle energía a una carga de una computadora que tiene a bordo, pero básicamente lo que usa el glider para moverse en el agua son estas ventanitas que tienen aquí, que son como un mezanín. Cada vez que la marea levanta y baja el glider, esas ventanitas lo impulsan hacia el frente. Gracias a la conexión que tenemos vía satelital desde Florida, los ingenieros estaban indicándole al glider qué rumbo debería llevar. Y la ventaja de esta tecnología es que no hace ruido, no tiene hélice, no tiene motor. Y entonces en este cable al final, en este aparato, le pusimos un hidrófono. Y así podíamos escuchar 24/7 y no importa que el mar se ponga malo o que sea de noche, ¿verdad? Siempre y cuando no se enreden unas líneas, este glider nos permitió escuchar qué estaba pasando debajo de la superficie del mar. Y aquí hay otro enlace de Vimeo que si Carla lo puede compartir en el chat, creo que es el número 3, ahí usted va a ver un videíto que va a ver cómo el glider, ¿verdad? Se va moviendo dentro del agua y básicamente lo que hicimos fue traerlo cuando sabíamos que los meros iban a estar produciendo sonidos. Y ya tenemos algunos lugares en el sur de San Tomás, al este de Vieques, donde conocemos que hay agregaciones de estos meros que ya sabemos cómo suenan. Esto en particular, esta zona al sur de San Tomás, cada una de esas X fue una grabación de un sonido de mero. Y como pueden ver, están bien concentrados dentro de este rombo rojo. Esta área se conoce como el Red Hind Bank. Es una área que fue cerrada a toda pesca desde el 1989. Es un área considerablemente grande y ahí fue que escuchamos la mayoría de esas señales acústicas de los meros. También se escucharon en esta otra zona que está aquí. Aquí también hay una zona que está cerrada a la pesca durante algunos meses del año, que es cuando se están reproduciendo los guajiles, los que acabamos de ver. Básicamente, con esta tecnología necesitamos la ayuda de varios ingenieros, físicos, matemáticos, para que esto funcionara. Y le dimos esta aplicación y dos veces lo tiramos en el sur de San Tomás y una vez lo tiramos al oeste de Puerto Rico para poder saber dónde era que estaban estos meros cuando llevan a cabo su comunicación para reproducirse. Si se fijan, esa línea donde se oyeron la mayoría de los sonidos de los meros llega hasta Vieques. Y aquí hay un área que también conocemos que se agrega el diente de sable, que es otro tipo de mero que también es familia de los guajiles,
Pero durante esta época, cuando se tiraron los gliders, ellos todavía no estaban en agregación y no tenemos entonces muchas detecciones de ellos acá. Y esa contestó la pregunta de dónde están, ¿verdad? Gracias a la combinación de diferentes tecnologías. Otra pregunta bien importante era, ¿cuándo están? Y esta especie, le voy a pedir a Carla que ponga otro quiz para ver si ahora me pueden decir cuál especie de mero es este. Un brequecito, voy por ahí dando la pregunta. ¿Me dejan saber si la ven? Sí, está la pregunta número 2. Okay. Vayan contestando a ver cuál especie de mero ustedes entienden que es este. Y es fácil porque le estoy dando las mismas alternativas que ahorita. Y ahora sí tienen que sacar 10 de 10. Bueno, por lo menos con uno no se puede equivocar. Lee la Carla. Buenas, saludos. Lee las contestaciones. A ver. Ay, sí, discúlpame, Elvin dice qué especie es. La contestación es cherna, guajil, batata o cabrilla. Lo voy a para allá. Sí, la mayoría contestaron correctamente. Esta vez 42% de los participantes que están en Zoom que tienen acceso al quiz contestaron correctamente. Este mero, que es blanco, se llama merocherna. Y su nombre en latín, ¿verdad? Su nombre científico es Epinephelus striatus. Este mero en particular está listado como críticamente en peligro de extinción a nivel mundial y en nuestras aguas está listado en la lista de especies en peligro de extinción a nivel federal. Está listado como amenazado de extinción. Y de nuestros peces, ¿verdad?, de arrecife, este es el único que ha llegado a ese extremo de ser amenazado con extinción. Ay, a ver ahora qué hice. Ajá. Básicamente, la razón principal por la cual este mero llegó a ser listado es porque históricamente en nuestras aguas esta era la época en cuanto los pescadores hacían sus mayores bonanzas. ¿Por qué? Porque los peces venían y estaban agregados en estas montañas de peces. Esto es un dibujo basado en una descripción de unos pescadores de los 1970. También en el Red Hind Bank, que es la reserva marina que les enseñé ahorita, al sur de San Tomás, y ellos lograron sacar 500 o 1000 chernas de cada una de estas agregaciones a través de los años. Y básicamente el hecho de que los peces todos los años se agregan en el mismo sitio, en la misma época, básicamente en las mismas lunas, los hace muy predecibles. Y es bien fácil tú ir y llevártelos todos, ¿verdad? Nosotros tenemos ese conocimiento ahora, pero anteriormente no se sabía que se iban a acabar por pescarlos mientras están reproduciéndose. Entonces ya era una tradición o era cultural pescar estas especies cuando estaban agregadas porque era mucho más fácil capturarlas. ¿Y por qué es tan fácil capturarlas? Esta es una gráfica demostrando lo que ocurre durante ese periodo de agregación. Básicamente los peces tienen que venir de sus respectivos hogares, que pueden estar a cientos de millas náuticas, porque ellos migran distancias para llegar al lugar de agregación, y permanecen allí de 3 a 4 meses, esperando que en cada luna se dé
las condiciones propicias para ellos desovar. Cuando están en estos comportamientos, generalmente están cercanos al fondo, jangueando, esperando, mirándose, cambiando de colores, básicamente llevando a cabo comunicaciones no verbales, ¿verdad? Porque ellos tienen esos dos tipos de comunicación. Ellos pueden cambiar de colores para comunicarse o también emitir sonido. Pero básicamente lo que están esperando es que una de estas hembras gorditas como esta arranque hacia la superficie y atrás de ella van todos estos machos para que cuando ella suelte los huevos, ellos puedan entonces soltar la esperma y que en la columna de agua se haga la fecundación de esos huevos. Y este procedimiento lo repiten y lo repiten y lo repiten durante varias noches para llevar a cabo el milagro de la multiplicación de los peces. Y esto ocurre generalmente en los meses de enero, febrero, marzo y abril. A veces es 3 meses, a veces es 2, a veces es 4. Ellos no tienen un calendario, ellos dependen de las temperaturas del agua y de la luna para saber cuándo ya es hora de que todos vayan a desovar. Y durante estos comportamientos hemos aprendido que los meros producen 3 tipos distintos de sonidos. ¿Por qué? Pues porque lo hemos visto, porque lo hemos grabado, porque lo hemos estudiado durante más de 8 años. Aquí les presento entonces otro enlace que usted puede ir y de nuevo con sus audífonos, usted puede escuchar cada uno de estos 3 diferentes tipos de sonidos que produce el mero cherna. Este sería el enlace número 4, Carla. Yo no sé si la gente los puede sacar del chat después, pero si no los pueden copiar en este momento, pues después los pueden solicitar. Básicamente, estos sonidos, este en particular, que fue el que les enseñé, ¿verdad?, al principio con las métricas, este es el sonido que producen cuando están en estado de alerta o de alarma o de defensa. Cuando se sienten atacados, ya sea por un depredador o porque los van a figar, ellos hacen este tipo de sonido. O sea que todos los meros básicamente pueden producir este tipo de sonido. En específico, la cherna produce este tipo de sonido cuando el macho está cortejando a la hembra. Muchas veces el macho le va a poner sus hocicos en la barriga que está llena de huevos de la hembra y le hace este tipo de sonido. Yo no sé si son caricias, si la está convenciendo para que ella venga a desovar con él. En verdad no sabemos el significado, pero sí sabemos que esos comportamientos están correlacionados con estos sonidos. Y este tercer sonido que tenemos aquí, que si se fijan, primero es un pulso, un pulso, un pulso, y después empieza a hacer un doble pulso, y un doble pulso, y un doble pulso, y un doble pulso. Nosotros le pusimos este sonido, el sonido del latido del corazón, porque suena como un corazón latiendo, un pulso más fuerte que el otro, pero son rítmicos. Este sonido se produce durante el comportamiento de competencia entre los machos cuando van atrás de la hembra. Entonces, cuando nosotros los escuchamos, los podemos contar, y cuando los contamos, ¿verdad?, podemos estudiarlos, sus diferentes características y cuantificarlos. Cuantificarlos quiere decir que todos los días escuchamos todas las grabaciones y contamos cuántas veces detectamos esos sonidos. En este caso, los sumamos por día y hacemos este tipo de gráfica. En este caso, la línea azul son las señales acústicas que grabamos en el Bajo de Sico, a la misma vez que en el Bajo de Gramátic, que es al sur de San Tomás, grabamos los sonidos en la línea roja del mero cherna. Y como ustedes pueden ver, hay 3 picos cuando los sonidos son más fuertes o más frecuentes, y esos 3 picos son casi idénticos a pesar de que están a más de 100 millas de distancia unos de otros. Entonces, hay algo en el ambiente, la luna, las corrientes, las mareas, que hace que estos animales se sincronicen y desoven a la misma vez en cada una de sus agregaciones. Durante este año, la primera agregación ocurrió en febrero, ¿verdad?, porque la luna fue tarde en el mes, y entonces el desove cae en el próximo mes. En marzo
y en abril. Y esto es información que antes no se tenía. Pero como con las acústicas, usted puede dejar los instrumentos bajo el agua y no tiene que ir a ver los peces para contarlos, usted tiene la ventaja de que puede estar en muchos sitios a la vez. Y después que recoja los hidrófonos, entonces puede hacer este tipo de análisis, que entonces se puede convertir en una recomendación de cuándo se deben proteger estos lugares especiales para el desove de los peces. Y tengo aquí entonces el enlace número 5. No sé si se está pudiendo compartir en el chat, pero en este enlace usted puede entonces ir a ver cómo nosotros combinamos el uso de las acústicas con el uso de transmisores que se insertaron dentro de los peces, y esto es el trabajo de la disertación de Evan Tui, que también es estudiante doctoral de ciencias marinas, y nosotros pudimos confirmar que en efecto, cuando se escuchan, ellos están ahí, y cuando no están, no se escuchan. Entonces tenemos una herramienta bien poderosa para nosotros monitorear estas poblaciones que están amenazadas de extinción. Pues eso es más o menos un resumen de algunas de las investigaciones que hemos hecho, y a través de todos esos años hemos adquirido mucho conocimiento. Y nosotros lo que queremos es que este conocimiento se use para el mejor aprovechamiento de nuestros pececitos. Y este es el último quiz. Carla, por favor, vamos a ver si la gente sabe qué tipo de mero es este. Voy por ahí, voy por ahí. Me dejan saber si se ve. Sí, se está viendo. Ahí, ¿verdad? Para beneficio de los otros, pues la pregunta es qué especie es esa que se ve en la pantalla, y las opciones son cherna, guajil, batata y cabrilla. Esas son las 4 opciones que tenemos. A ver si esta vez sí está más despierto, están contestando más rápido. Sí, están contestando más rápido, y yo creo que están aprendiendo porque ya saben que no es ni cherna ni guajil, o sea que hay un conocimiento adquirido aquí. Es cierto. ¡Bravo! El 52% de los participantes de Zoom que tienen acceso al quiz contestaron correctamente. Este es el mero cabrilla. Yo contesté bien, Carla. Sí, más un voto que me escribieron, Porque yo cabrilla. te lo envié. Sí, lo recibí. Ah, Ganaste también. que manden el dulcecito. El mero cabrilla, su nombre Yo es... estoy colgada. Pues hay muchos enlaces para que te pongas a practicar. Mero cabrilla es del mismo género que el mero cherna, porque los dos son Epinephelus. Pero en este caso, este es Epinephelus guttatus, que es más pequeño que el mero cherna. Y es inconfundible, excepto que algunas personas en el noroeste de la isla todavía le dicen mero cherna, pero necesito que todos lo llamemos por su nombre, Epinephelus guttatus, para que no nos confundamos. Cuando usted ve a un mero que tiene muchos puntitos rojos y todos los puntitos son del mismo tamaño, chequee el rabo. Si el rabo es derecho, o, ¿verdad?, como debe decirse científicamente, la aleta caudal, si es derecha y su aleta dorsal tiene un margen negro con un bordecito bien pequeño que es blanco o azul claro, y si además de eso las puntitas de las espinas de su aleta dorsal son amarillas, usted está bien seguro que es un mero cabrilla. Y este es el más común que tenemos en nuestras aguas, en los arrecifes y alrededor de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
Y también es el mero del cual tenemos mucho conocimiento sobre su comportamiento, y él también lleva a cabo estos desoves donde los peces migran desde donde ellos vivan hacia el lugar de la agregación. Y este es un resultado de un estudio del profesor Richard Nemeth de la Universidad de las Islas Vírgenes. Sabemos que los peces que llegan a desovar en el Red Hind Bank, esta es la misma reserva marina que les vengo contando hace rato, que es un área bien grande, dentro de ella hay un lugar de agregación del mero cabrilla. Y los científicos los marcaron y los soltaron vivos allá abajo sin lastimarlos, y esos animalitos volvieron para sus casas. En esos otros lugares donde ellos viven fueron capturados y esas marcas las reportaron a los investigadores. Y gracias a esa colaboración, nosotros hoy podemos confirmar que el mero cabrilla puede viajar hasta 32 kilómetros desde su hogar hasta donde va a desovar. 32 kilómetros es más o menos una distancia de 17 millas náuticas. Es como si usted fuera nadando desde Fajardo hasta Culebra. Y para un pececito tan chiquito, esa distancia es mucho más grande. Pero todos los años ellos hacen esta migración. ¿Por qué? Porque ellos tienen que agregarse en el momento perfecto para estar todos juntos y llevar a cabo su comportamiento reproductivo. En el caso de estos dos animalitos, pues ellos tienen unas comunicaciones entre ellos, ¿verdad? Que algunas son comunicaciones no verbales, ¿verdad? Que ellos levantan sus aletas y se ponen su cuerpo de alguna forma, cambian de color, pero también conllevan comunicaciones acústicas. Y aquellos de ustedes que de verdad les interese estudiar acústica, pueden bajar este programa que se llama Audacity, es gratis, en internet lo pueden bajar, y eso le permite a usted visualizar los sonidos. Y esta es la herramienta que nosotros usamos para contar esas señales acústicas de los diferentes peces. Y como ya pues llevamos varios años haciéndolo, nosotros ya podemos identificar esta como una de las clases de sonido que hace el mero cabrilla, ¿verdad? Que es esta también, es esta, lo que pasa es que estas otras están más lejos. Y esta es el segundo tipo más común de señal acústica que produce el mero cabrilla. Y lo producen en coro, ¿verdad? Durante los primeros días, que están pocas cabrillas juntas, pues no hay tanta frecuencia de ellos. Pero cuando es hora de desovar, toda esa banda se llena de sonidos de cabrilla. Y ya nosotros, gracias al trabajo de la maestría de Carlos Mario Saya, que también fue estudiante de Ciencias Marinas, sabemos que hay hasta 5 tipos de sonidos que producen estos meros cabrillas, y generalmente la mayoría de los sonidos los produce el macho. Pero también encontramos que las hembras son capaces de hacer sonidos. Y ellos pueden combinar estos sonidos. Aquí tienen un sonido combinado de varios pulsos, 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 y después el sonido característico de ellos. Y si usted quiere escuchar estos sonidos, le voy a pedir a Carla que comparta el enlace número 6, ¿verdad? Que es un soundtrack en YouTube que preparó Eric Appledorn, que también es estudiante doctoral de Ciencias Marinas, que usted después se pone los hidrófonos y cuando quiera meditar pone esos sonidos de los meros cabrillas. Y básicamente el uso de esta tecnología es bien potente, pero no es una panacea. Las otras investigaciones hay que llevarlas a cabo, hay que hacer los otros estudios para nosotros poder aportar a la ciencia pesquera, ¿verdad? Como estos animalitos históricamente siempre se pescaban durante su agregación, pues hay una cultura, hay una tradición de que durante los meses de diciembre, enero y febrero, pues se consume mucho esta especie, y gracias a las regulaciones que se han implementado de los años 90 para acá, hay lo que se llama una veda, que se supone que durante los meses de diciembre, enero y febrero
no se capture en ninguna aguas de Puerto Rico este tipo de mero con las barrigas grandes, así como ustedes las ven, porque esas que están ahí todavía tienen dentro de sus barrigas lo que los pescadores llaman las huevas, ¿verdad? Que en términos científicos son sus ovarios o sus oviductos en estos animales que todavía no han terminado de reproducirse, básicamente. Todavía están agregados, todavía están llevando a cabo sus comportamientos reproductivos, pero están muy vulnerables a la pesca porque ellos no se van de allí hasta que ellos no terminen de desovar o de reproducirse y liberar sus huevos y su esperma al agua. En el caso del mero cabrilla, todavía es aún más complicado porque, ¿verdad? Dentro de los peces, dentro de esos huevitos, cada uno de estos es un huevito, ella puede desovar varias veces en un año, pero también tiene la particularidad de que mientras más grande sea el pez, ¿verdad? Más huevos puede producir su cuerpo, ¿verdad? Porque ya, pues, según crece, los animales tienen más espacio para desarrollar estos ovarios, estos huevos. Esto que está aquí se llama una gráfica de fecundidad y esto es un trabajo que mi colega Noemí Peña lleva muchos años haciendo en el laboratorio pesquero. Se cortan unas laminillas de estos órganos y se miran bajo el microscopio y se cuentan los huevos para nosotros llegar a un estimado de volumen gracias a una compleja fórmula de cálculo para tú saber cuántos huevos tiene un animal de cierto tamaño. En este caso, en el eje de X aquí tenemos el tamaño del pez, esto es en centímetros, y en el eje de Y tenemos el cálculo estimado del número de huevos que tenía ese animal en el momento que se sacrificó. Como pueden ver, hay una relación positiva que mientras más grande el pez, pues más huevos puede producir. Pero no es tan sencillo, porque recuerden que ella va a venir a desovar cuando es pequeña, pero va a volver al otro año a desovar y va a volver al otro año a desovar, pero ella necesita llegar a un tamaño de aproximadamente 28,5 centímetros para comenzar a desovar. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted captura un mero cabrilla de menos de 11 pulgadas de largo, es probable que ella todavía no se haya reproducido, porque todavía no ha creado suficiente energía para producir los huevos. Y claro, mientras más grande, más beneficioso es para la reproducción que hayan más huevos en el agua. Pero se complica aún más. Después de que ella venga varias veces a desovar, a cierto tamaño, las hembras se convierten en machos. Esta es una especie hermafrodita. ¿Y qué pasa? Los machos son los más grandes. Entonces, si no llegan ellos a una cabrilla de lo que le dije ahorita, de aproximadamente 11 pulgadas de largo, que sería por aquí, pesa aproximadamente 1 libra. Pero para que llegue a ser macho, que serían los 40 centímetros de largo, tiene que pesar 2 libras el animal. Entonces, todos ustedes saben que sin machos no hay paraíso. Entonces, puedes tener una agregación con muchos peces que todos sean hembras. ¿Y qué pasa? Esos huevos no se van a fecundar porque también tienen que haber muchos machos en la agregación. Entonces, aquí tenemos una serie de problemas que estas especies evolucionaron así y nosotros tenemos que adaptarnos para ayudarlos a que cumplan con su reproducción. Y yo creo que eso es bastante información para nosotros hoy. Le quería dar unas últimas recomendaciones y después abrirlo para las preguntas. No sé ni cuánto tiempo llevamos. Ya llevamos 1 hora y media. Ok. Primero que nada, tenemos que tener la conciencia de lo que es la contaminación acústica y hacer todo lo posible para reducir la contaminación acústica, ¿verdad? Ya sea apagando los motores, no cogiendo cruceros, no pidiendo cosas que vengan por barco. Hay muchas cosas que podemos hacer
para hacer una coexistencia más sostenible con nuestro ambiente marino. A nosotros en particular nos interesa investigar cuáles efectos tiene la contaminación acústica sobre estos procesos de comunicación de los meros, ¿verdad? Y es un poco retante porque los meros solamente se van a comunicar entre ellos cuando están agregados para reproducirse. Y en cautiverio ellos no hacen esto, ellos tienen que estar en su ambiente natural rodeado de todos sus otros meros para que ellos hagan su coro. Entonces va a ser un poco complicado hacer estos experimentos para poder efectivamente, científicamente ver cuál es ese efecto de la contaminación acústica. Pero ya se ha visto en otros organismos, en mamíferos y en otros peces, que les afecta su comportamiento y son más fáciles de depredarse o simplemente ellos no pueden encontrar su comida o no pueden reproducirse. Como prevención, en lo que averiguamos esta pregunta, podemos evitar la contaminación acústica en esos hábitats marinos que sabemos que son críticos para que se lleve a cabo la reproducción. Volviendo al ejemplo de Red Hind Bank, al sur de San Tomás, cuando los peces están agregados allí y llegan los cruceros, adivina dónde esperan para entrar al puerto. Bien cerca de la agregación. Entonces caen varios barcos allá arriba, todos prendidos, haciendo mucho ruido encima de la agregación. Si nosotros entendemos que esto los puede perjudicar, pues podemos mover esas rutas de esos barcos para que haya menos impacto, ¿verdad? O que no estén allá afuera hasta que vayan a entrar para evitar esos impactos. Otra recomendación que podemos tomar nosotros y tal vez hablando con el dueño del restaurante cuando vamos a pedir pescado o cuando vamos a comprar a la pescadería, sería estar consciente de cuándo son las épocas en que los meros se reproducen. Y los pargos también, hay otras especies que también conocemos que tienen unas épocas de reproducción y para eso se han hecho regulaciones de lo que se llaman las vedas. En el enlace número 7, Carla, yo creo que lo puedes compartir. Hay un enlace a una gráfica que parece como un calendario de los 12 meses del año y ahí usted puede ver las diferentes especies, algunas de las cuales ya aprendieron cuáles son gracias a la charla de hoy, cuando usted no debe consumirla, ni pedirla, ni pescarla. Y si usted la pesca sin querer, la debe soltar viva para darle chance a que se reproduzcan, ¿verdad? Porque ellos no están todo el año reproduciéndose, es solamente esos meses. Otra recomendación es que le demos protección adicional a los lugares donde se reproducen las especies que ya están amenazadas, ¿verdad? Es mucho más difícil usted traer y recuperar una especie que ya está en el borde de la extinción. Pero todavía tenemos lugares, por lo menos 2 en el Caribe, uno en el Bajo de Sico y otro en el Bajo Gramanic, donde sabemos, gracias a las acústicas, cuáles son los meses que esos peces están agregados, por los cuales los debemos proteger de cualquier impacto. Y finalmente, si usted es pescador o nauta o le apasiona el mar, infórmese de cuáles son esas regulaciones. Podemos compartir el último enlace, que es el enlace de la página del Consejo del Caribe, el Consejo de Administración Pesquera del Caribe. Ahí ellos tienen una buena recopilación y gracias a los trabajos de comunicación se está difundiendo, ¿verdad?, la importancia de respetar estas vedas, porque tenemos muchas personas que dependen de ese recurso y si los perdemos y están amenazados, se van a ver afectados, además de los que los comemos, los que los pescan para subsistencia. Si ustedes quieren más información, pueden seguirnos en las redes de Twitter, en Reefscaping, o por Facebook, o me pueden entonces preguntar ahora, podemos abrir el foro a las preguntas. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por la información. A mí me encantó la charla. Definitivamente aprendí muchísimo. Así que de verdad, muchísimas gracias, doctora, por sacarle su tiempo para compartir el conocimiento con nosotros. Tengo por aquí, ¿verdad? Damaris Cardona pregunta, ¿han notado algún cambio en la profundidad a la que encuentran los meros o algún cambio en los sonidos que emiten por causa del cambio climático? Esa es una excelente pregunta. Qué bueno que me dieron. En donde ellos se agregan, según la profundidad,
no hemos visto diferencia. Todavía ellos están subiendo a los lugares que ellos acostumbran subir para el desove. Lo que sí hemos visto, gracias a las acústicas, es que hay un cambio en los meses que están agregándose. Y eso sí puede estar influenciado por el cambio climático, porque nosotros cuando ponemos instrumentos en el fondo del mar también ponemos grabadoras de temperatura. Y hemos visto que hace muchos años, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer esto en el 2005, en diciembre ya empezaba a bajar la temperatura y los desoves eran en enero, febrero, marzo. En general, ¿verdad? No, hay unas especies que son antes, otras después, pero en general veíamos eso. Pero ¿qué ha pasado a través de estos 20 años? La temperatura no empieza a bajar hasta enero. Entonces, si estos peces necesitan agua fría para desovar, todo su calendario se está rotando. ¿Por qué? Porque la temperatura se está tardando más en enfriar. Y en algunos otros estudios han notado que hay migraciones de los peces hacia otros lugares buscando esa agua fría. Así es que tenemos ahí una buena hipótesis para investigar. Gracias. Muchas gracias por la contestación, ¿verdad? Por Facebook le enviaron varios saludos, ¿verdad? A Grisel Rodríguez le envió saludos, Rosa Hank dice que Marcos Hank está conectado, Yamitza Rodríguez también le envía saludos, vamos a ver, ¿quién más por aquí? Por Facebook también contestaron algunos la última pregunta, dijeron que eran cabrillas, dijeron que también se ganaron el puntito. Y vamos a ver, y le envían saludos también desde México. Amparo Canaval le envía saludos desde México. Y ella hace una pregunta, ¿verdad? Dice un comentario más bien. Esto es una joya para el aprendizaje. Gracias, excelente ponencia. Y la pregunta que hace es, ¿puede algún sonido matar peces? ¿Matarlos? Sí. La pregunta. Pues mira, han hecho unos estudios controlados, pero no con meros, lo han hecho con otros peces más pequeños porque son unos estudios que tienen que hacer en unos ambientes controlados y los han puesto en unas cámaras y le emiten unos sonidos fuertes y han podido observar hemorragia en los peces, daño en los órganos, o sea que yo entiendo que hay cierta intensidad de sonido que los puede matar. Pero en nuestro ambiente donde el sonido no es una cosa súper fuerte, pero sí es algo constante y continuo, yo creo que más les puede afectar a sus comportamientos, que a la larga los haga más fácil al depredador comérselo, o lo haga más difícil para él comer, o lo haga más difícil para él reproducirse. Y eso tiene unos impactos que son bien difíciles, ¿verdad? De uno decir, esto fue por el sonido. Pero vamos, hay tantas cosas en ese ambiente ocurriendo que además de la contaminación acústica, hay contaminación del agua, hay calentamiento. Hay muchos factores ahí que son difíciles de uno decir que fue uno, no el otro. Por eso debemos tomar el principio precautorio y dejar esos sitios silenciosos. Muchas gracias. Por aquí Jenny Marcruz, ¿verdad? Nos pregunta, así como se estudia el efecto de la CA, ¿hubo algún efecto con el lockdown? Quizás con la disminución de la misma. Si fue así, ¿cuál? Sí, esa es bien buena pregunta también. Están saliendo muchos estudios fascinantes donde tenían grabadoras antes, durante y después de los diferentes cierres. Y inclusive en los mamíferos se ha observado que la falta de contaminación acústica ha bajado sus niveles de estrés, porque midieron sus hormonas y vieron que ellas les bajó el nivel de estrés y eso definitivamente tiene un costo para los animales a largo plazo. Así es que yo no tengo ninguno aquí de la región del Caribe, excepto uno que hicieron en la isla de Guadalupe, creo que fue, que básicamente midieron la falta de sonido, ¿verdad? Tenían grabaciones cuando los botes pasaban y pudieron cuantificar de cuánto fue el bajón en sonido. Pero no estaban estudiando el efecto en los peces como tal. Pero no te extrañe que aparezcan ahora que están recuperando los instrumentos, ese tipo de estudios. Muchas gracias. Por Facebook tengo una pregunta de Grisel Rodríguez Ferrer. Dice, ¿están estudiando las agregaciones ahora que no hay industria de cruceros por la pandemia?
Pues mira, tuvimos la mala suerte este año que no teníamos todos los instrumentos que queríamos para ponerlos específicamente allí donde está el escándalo de los cruceros. Así es que perdimos esa oportunidad porque, ¿verdad? No se pudo manejar la situación de no tener los instrumentos y ya los que teníamos estaban en el agua en los otros sitios, así es que, por desgracia, a menos que todavía no tengo un chance el año que viene de que no haya cruceros, pero pues, no pudimos. Qué pena, ¿verdad? Haber perdido la oportunidad. Pero ya será, ya será. También le envían saludos, Margaret le envía saludos desde Panamá. Ella pertenece a la Red Pana Tortugas de Panamá, ¿verdad? Y le envía saludos. Acá por aquí por Zoom tenemos otra pregunta. Lani Quintana dice, en caso de haber peces meros enfermos, ¿la acústica que emiten es la misma o cambia? Pues muy buena pregunta. Lo que sabemos del mecanismo que los meros usan para generar sonido es que ellos tienen unos músculos detrás de la cabeza que conectan con sus espinas dorsales y esos músculos están encima de su vejiga natatoria. La vejiga natatoria es como un globo de gases, ¿verdad? Que funciona como un tambor. Entonces, esos músculos que están en el área craneal, o sea, en la cabeza del pescado, son unos músculos que vibran bien rápido y estimulan o causan que entonces esa vejiga natatoria emita el sonido. O sea, que si el pez está enfermo o tiene algún problema, ¿verdad? En esos músculos que no los puede vibrar a la velocidad necesaria, él no va a poder emitir el sonido normalmente. Pero vamos, esto es especulativo porque nunca lo hemos tratado en el laboratorio, ¿verdad? De afectar esos músculos para ver cómo degenera la señal acústica. Pero sí se sabe que son esos músculos que tienen que vibrar a una alta frecuencia para generar los sonidos de ellos. Ok, muchas gracias. Le siguen enviando saludos por el Facebook. Y tengo otra pregunta por aquí. Yanimar dice, ¿se observa un cambio en la frecuencia en presencia de contaminación acústica o cambio de presión o temperatura? ¿Quieres abrir el micrófono, Jenny, para entender bien la pregunta? Lo que me refiero, ¿se escucha? Sí, te oigo. Ah, es que son audífonos. Lo que me refiero como tal es que si hay un cambio, ejemplo, si hay algún ruido cercano a cuando estén produciendo el sonido, si cambian la frecuencia un poco más, que pueda llegar más audible a su misma especie más lejana o simplemente en una frecuencia estándar. Muy buena pregunta también. Aquí volvemos a la física. Tenemos que estudiar física para poder entender estas dinámicas de la frecuencia. Lo que determina a la frecuencia que el sonido se produce, básicamente es el tamaño de esa vejiga natatoria y la vibración del músculo. Entonces, un pez, él no puede cambiar su frecuencia. Él tiene unas limitaciones por su tamaño que él puede producir a esa frecuencia. Yo no lo expliqué aquí, pero en el caso del mero cabrilla, que es mucho más pequeño que el mero guajil, por ejemplo, la frecuencia de las cabrillas es más alta y la de los guajiles es más baja. Pero lo que regula la frecuencia a la cual ellos producen sonido es su tamaño. Lo que ellos sí pueden variar es los decibeles, ¿verdad? Porque ellos tienen entonces una capacidad de emitir el sonido más fuerte si ellos son más grandes y tienen más energía para vibrar este músculo más rápido. Entonces, en el caso de los meros, el sonido no viaja muy lejos. Ellos se están comunicando entre ellos dentro de la agregación, que puede ser 100 metros, 300 metros máximo. Pero, pues, por ejemplo, las ballenas, una ballena puede estar cantando en el desecheo y yo la escucho en Rincón, porque esos sí son grandes y esos sí tienen una emisión poderosa de sonido. Pero en el caso de los peces está limitado por su tamaño. Si varía en tamaño, el mismo pez de diferente tamaño, varía la frecuencia. Eso sí puede ser.
Eso sí puede ser, y lo hemos observado, que dentro de una agregación de una sola especie, el sonido que llega a veces es de diferentes frecuencias, pero la diferencia es bien poca. Pero presumimos que hay peces bien grandes y hay peces más pequeños produciendo sonido. Yo creo que sería una variación pequeña con el mismo patrón. puede ser. Gracias. Muchas gracias por las preguntas, ¿verdad que sí? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, ¿verdad? Que quiera hacer a la doctora, puede hacerla, puede abrir el micrófono como tal, ¿verdad? Por lo menos yo tengo una pregunta, no sé, ¿este estudio lo han hecho con otras especies de peces o es solamente así enfocado al mero como tal? Pues hemos grabado y hemos documentado, ¿verdad? Describimos también el sonido del pez león, que también tiene unos comportamientos de cortejo donde el macho persigue a la hembra, y ese sonido lo hemos descrito, y es un sonido bien baja frecuencia, porque ellos, ¿verdad? Se están comunicando solamente entre dos peces y es bien bajito. Hemos grabado otros sonidos de pargo, de jureles, de gallos, damisela, peces, ¿cómo se llama? El butterfly fish, peces mariposa. Pero no hemos tenido digamos, la capacidad para sacarlos de su ambiente, ponerlos en un acuario y estar seguro que son ellos los que producen los sonidos. Pero otros investigadores sí lo han hecho. Así es que hay una literatura que cada día crece más, los caballitos de mar hacen sonido. O sea, es súper interesante las acústicas de los peces. De verdad que sí, a mí me encantaría poder ver eso ¿verdad? El sonido del pez león, que nunca no había escuchado sobre eso, me parece bien interesante. Además de que el tema es prácticamente nuevo para mí, yo aprendí en lo personal muchísimo hoy, no había escuchado sobre la hidroacústica, así que me encantó, de verdad que sí. Ok, tengo otra pregunta, ¿verdad? De la doctora Grecia Rodríguez Ferrer, dice, ¿estos sonidos atraen depredadores? Muy buena pregunta también. Fíjate, yo creo que sí, porque los depredadores principales de los meros cuando están agregados son los tiburones, y en las agregaciones constantemente los tiburones están pasando, y si se fijaron en el videíto de YouTube, cuando pasa el tiburón, escuchan también los meros. Así es que yo creo que hay ahí una interacción entre el sonido del mero atrae el tiburón, pero la presencia del tiburón también estimula hacer ruido para alejarse del tiburón. O sea que yo creo que sí, que ese sonido puede viajar para atraer los tiburones hacia la agregación. Usualmente estos lugares de agregación tienen escondites donde los meros se pueden resguardar hasta el momento del desove. Lo que sí es interesante es que los sonidos todos los días, durante el día, están más o menos bajitos. Y es después de la puesta del sol que esos sonidos aumentan. Y eso puede ser una forma de ellos comunicarse sin que los depredadores los vean, ¿verdad? Yo no sé cuánto el depredador depende de la visión versus las señales acústicas. Eso es un tema fascinante también de investigar. Pregunta. Como especie invasora del pez león, estudiar su acústica y su manera de reproducirse sería una buena manera de controlar el mismo, ya que también es una especie invasora y cómo adaptó su reproducción a poder estar en estas aguas. La invasión del pez león generó una cantidad grande de información sobre su reproducción y sabemos bastante de cómo se reproduce. El problema es que se reproduce cada 3 días y una hembra puede tener millones de huevos, entonces ellos son una maquinita de producir pez león. El sonido que ellos producen es bien bajo, entonces yo todavía no veo la forma de usar el sonido para controlarlo. Tal vez podemos usar el sonido a lo mejor para atraerlo, no sé, todavía eso le falta un poquito de investigación, pero yo creo que los pescadores han hecho un trabajo excelente
en acabar con la invasión del pez león, además de que es bien sabroso. Yo no sé si ustedes vieron hoy el video que salió del ceviche de pez león de Itaitá, lo deben ver porque es riquísimo el pez león. Definitivamente hay que verlo. Y hubo una charla hace un tiempo, los compañeros de Mando Océano, ¿verdad? Que llevaron a un recurso que estaba hablando sobre las diferentes recetas que hay, ¿verdad? Para preparar el pez león. Eso estuvo bien interesante. Así que es algo que sí, hay que probarlo, ¿verdad? Y aportar a poder controlar esta especie, definitivamente. Damaris Cardona nos escribió un comentario, dice, excelente presentación, definitivo que aprendí muchísimo, todavía falta mucha educación para la ciudadanía para ayudar a protegerlos por problemas de contaminación acústica. Entonces, por acá abajo también, Carmen Meléndez nos había escrito un comentario, dice, excelente charla, muy interesante, gracias. Alanis Quintana pregunta, de todos estos estudios sobre la comunicación acústica, en lo personal, ¿hay alguno que le haya impresionado o le estuvo curioso? Todos son curiosos porque todos eran nuevos, ¿verdad? Nadie sabía que estos peces hacían estos sonidos hasta que nosotros lo describimos. Pero para mí el más impresionante es el comportamiento de cortejo del guajir negro, el guajir prieto, Microperca bonasi. No lo presenté aquí, pero ese lo describimos en el 2014. Ese animal se transforma cuando él va a hacer su comportamiento de cortejo y produce un sonido de una frecuencia súper bajita, porque él se pone bien grande cuando, ¿verdad? Cuando llega a la adultez. Y ver eso en vivo, debajo del agua, y sentir el sonido, porque no se puede escuchar, es tan baja frecuencia que tú lo sientes. Eso para mí fue impresionante. Ok. Marta Ruiz nos dice por aquí, muy agradecida, muy buena información. Ahora tengo cargo de conciencia. El mero es mi pez favorito para comerlo, bendito. Que le da pena y que no se va a atrever a comerlo más. Nada. ¿Alguien más, verdad? ¿Tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario? Muchas gracias, ¿verdad? A los que han estado compartiendo sus preguntas y comentarios. Yo iba a preguntar, ¿hay algún otro pez, verdad? Además del mero, que cambia así de sexo como tal, que sea hermafrodita o es ese... Sí, varios peces tienen ese comportamiento, vamos, esa estrategia. En el caso de los meros, sabemos que el mero cabrilla y el guajil de aleta amarilla, los dos son hermafroditas. Los peces loro, también, si ustedes han visto los peces loros, que esos son los que son bien coloridos, que también le dicen, a veces le dicen jabones. Ellos cuando son pequeños, la mayoría son hembras, y ellos tienen una forma como de harén para reproducirse, entonces hay pocos machos. Pero si algo le pasa a esos machos, que se los come un tiburón o alguien se lo figa, pues entonces una de las hembras es la que se convierte en macho y sigue el comportamiento de harén. En algunos lábridos también, en algunos wrasses, que en inglés son los lábridos. O sea que hay varios peces que tienen unos comportamientos sociales, unas estructuras sociales bien complejas que dependen también de su comportamiento para tener estos cambios de sexo. Pero en los loros todavía no he escuchado los sonidos. Se escucha cuando ellos comen el arrecife, ¿verdad? Porque ellos tienen unas placas en la boca que muerden y raspan las algas, y cuando hacen esas mordidas yo los oigo. Pero que ellos emitan un sonido yo no los he escuchado todavía, ¿ves? Todavía hay mucho más que se puede seguir investigando, ¿no? El tema, así que eso es lo interesante. Cristal Hernández nos escribe, excelente presentación, éxito en cada investigación para así continuar conociendo más de estos seres, de estos maravillosos seres acuáticos. Así que, bueno, no sé si, ¿verdad? Si más nadie tiene alguna otra pregunta o comentario. Homero me escribió que buscáramos un video en YouTube. Dice que son las técnicas de la naturaleza para la preservación de la especie y hablan de muchas técnicas de reproducción de animales marinos. Hay que verificarlo. Bueno, pues nada, ¿verdad? Muchísimas gracias. Si nadie más tiene ninguna otra pregunta o comentario, ¿verdad? Pues yo creo que ya podemos ir haciendo el cierre.
No sé, ¿verdad? Antes de eso, ¿verdad? Le quería decir, ¿qué le aconsejaría, ¿verdad? A las personas que quisieran estudiar todo lo que tiene que ver con hidroacústica, ¿verdad? Que tengan este interés y que quisieran hacer investigaciones o que quisieran ser voluntarios luego de que pase toda esta situación de la pandemia, si tienen oportunidad de voluntariado también o qué pueden hacer, ¿verdad? No sé. Pues mira, yo creo que hay muchas oportunidades en las acústicas en general, ¿verdad? Porque no es solamente estudiar los peces, hay muchas otras cosas que se pueden estudiar con la acústica. Inclusive la contaminación acústica nos afecta a nosotros, es un problema de salud pública. O sea, que tú puedes estudiar salud pública y usar las acústicas como parte de tu tema de investigación. Tú puedes estudiar física, puedes estudiar matemática. Si estudias computadora es excelente porque la mayoría de las investigaciones ahora necesitamos algoritmos y programas de computadora que nos ayuden a cuantificar estos sonidos que ¿verdad? Están constantemente siendo emitidos. La ingeniería es bien importante también para soluciones. Necesitamos buscar soluciones al problema de contaminación acústica. Entonces, un ingeniero mecánico, civil, de computadoras, todo eso para buscar las formas de minimizar la contaminación acústica. Comportamiento de los humanos. ¿Por qué los humanos tienen que hacer tanto ruido? Eso para mí es fascinante. ¿Por qué no pueden disfrutar de los sonidos de la naturaleza cuando salen al ambiente y tienen que hacer el boceteo? Eso es un tema fascinante de investigación antropológica, social y de comportamiento, psicología, no sé. Pero en el ámbito entonces de la biología, pues mi camino fue medio extraño, ¿verdad? Yo empecé estudiando zoología y después biología y después biología oceanográfica. Pero yo creo que dentro de cualquier ambiente tú puedes, ¿verdad? Buscar la forma de integrar la acústica a lo que tú estás haciendo. Yo creo que hoy en día nuestro sistema está bastante abierto a los estudios interdisciplinarios y tú puedes, ¿verdad? Buscar la forma de integrarlo. Yo puedo ayudar, ¿verdad? A las personas que estén interesadas a darles unas orientaciones, si se quieren comunicar conmigo o... Yo creo que la mejor forma de empezar es el enlace que yo te dije, el número 4, el de DOSIX. Esa es una página que fue Discovery of Sounds in the Ocean. Y es excelente, tiene muchos componentes, es todo en inglés, pero yo creo que es un buen sitio para uno comenzar y ver qué tanto le gusta. Si usted va a estudiar maestría o doctorado, yo les recomendaría la Universidad de Cornell, porque ellos tienen un componente de acústica. Algunos de ustedes tal vez bajaron la aplicación donde pueden identificar el canto de las aves. Hay una aplicación que tú grabas el pajarito cantando y él te dice qué pajarito es ese. Eso es desarrollado por la Universidad de Cornell. Ellos tienen un laboratorio de referencia con los sonidos de muchos animales. Entonces, eso sería un buen sitio para ir a estudiar si quieres integrar más las acústicas a lo que estás haciendo. Definitivamente. ¿Y tienen algunas oportunidades, ¿verdad? De voluntariado más adelante, ¿verdad? Cuando las cosas comiencen a cesar un poco, ¿verdad? Y todo vuelva a su lugar, no sé, de investigaciones, si necesitan voluntarios o algo, oportunidades que tengan, ¿verdad? Los que estén interesados, que pues sí, nuestras redes, nuestras páginas y lo van a poder ver cuando tengamos oportunidad. Claro que sí. ¿Verdad? Que muchísimas gracias, ¿verdad, doctora, por sacarle su tiempo para estar esta noche con nosotros? A todos y cada uno, ¿verdad? Los que se conectaron con nosotros, ¿verdad? También gracias. Sé que hoy ha sido un día de festejo y que muchos hemos estado conectados en otras charlas durante todo el día, celebrando el planeta y haciendo otras actividades, ¿verdad? Así que gracias por sacarle su tiempo este ratito, ¿verdad? Para pues seguir adquiriendo conocimiento y sobre todo, ¿verdad? Gracias por todas las investigaciones que realizas, son fascinantes y pues aprendimos algo nuevo todos, estoy segura de eso. Y los que sabían un poquito, pues ahora saben mucho más. Así que muchísimas gracias por eso, de verdad que sí. La charla fue grabada, ¿verdad? Está en nuestra página
Facebook de Roots and Shoots Ponce y más adelante estará también en nuestro canal de YouTube, así que lo podemos compartir también, ¿verdad? Para que puedan disfrutar la charla nuevamente. Así que muchísimas gracias, de verdad. No sé si alguien, si tienen el tiempo, ¿verdad? Y quieren prender sus cámaras para ver si podemos tirar una foto como tal. Y voy a parar el Facebook Live aquí. Y la grabación.